Tenemos buenas noticias para Call of Duty Mobile. Todos los jugadores vamos a poder conseguir un arma legendaria completamente gratis. Así es amigos, los de Activision se pusieron humildes. También llegará una AK-117 mítica y se espera que regrese el evento COD Points dobles. Nuevas configuraciones, personaje mítico y nuevas armas nos esperan. ¿Te gustaría saber más? Mira este video completo. Isn't it lovely? Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información importante para el juego, así como recompensas, nuevas armas y por supuesto cambios que estarán llegando próximamente. Antes me gustaría agradecer a Elvin Martínez y a Esteban Díaz por hacerse miembros del canal. También a los demás miembros por apoyar mis videos, en verdad se los agradezco demasiado. Si eres nuevo por aquí te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. Vamos a empezar con la legendaria gratis y claro que hablamos de la caja de Submundo, el de la misión de élite, por conseguir 6 medallas de leyenda. Esto se anunció desde el principio del año, así que no hay pretexto para no conseguirlo. Hace unas semanas atrás se filtró esta imagen y según filtradores ya está confirmado, esta será el arma de leyenda, es una LK con este diseño. Para ser sincero, esto desde un principio tenía mucho sentido, sin embargo no estaba como tal confirmado por filtradores y ahora lo han hecho. Cabe destacar que esta imagen que estás viendo por aquí yo la hice con el afán de darnos una idea cómo se vería el arma legendaria gratis. Por alguna razón la gente la usó para decir que esta es el arma, claro que no, yo la hice para darnos una idea, aún no tenemos la imagen final. Amigos, como ustedes saben, en un video anterior yo hablé de esta arma que es la Switchblade, obviamente de signo del zodiaco, y efectivamente, la teoría de que las armas del zodiaco lleguen en una versión de serie está más que aceptable, y es que ya se filtraron las demás armas. Aquí puedes ver Capricornio, Piscis, Acuario, básicamente signos del zodiaco. Los filtradores dicen que podría estar llegando esta ruleta de serie en la temporada de aniversario, y por supuesto estarían regalando giros gratis. Ya solamente hay que esperar que esto se confirme, aclaro, todavía no está confirmado, según filtraciones llegará, pero como sabemos siguen siendo filtraciones, todo puede cambiar tarde o temprano. Como sabemos, el evento de COD Points dobles llega cuando vienen temporadas fuertes, temporadas buenas de temática, temporadas gordas. Hablando de temporadas gordas, la que viene es una de las más grandes, y es que efectivamente es la temporada de aniversario. Al ser una de las temporadas más grandes, efectivamente se espera que esté llegando con ello el evento de COD Points dobles, es decir, compras unos COD Points y te dan lo doble. Esto viene bien para la gente que no le gusta gastar tanto, por ejemplo, quieres una mítica, esta vale $100. Pues con el evento COD Points dobles te costaría $50 más o menos, es decir la mitad, viene perfecto para esa gente. Supuestamente para la siguiente temporada tendremos una mítica que sería para la nueva arma, que sería la Uzi, un arma pequeña pero bastante letal, pero a ver, se filtró otra nueva mítica. Según filtradores estaría llegando una AK-117, hasta el nombre tiene, que es de lava y se vería más o menos de esta manera, pero claro, todo sigue siendo un prototipo y más o menos. Dicen que estaría basada en este diseño, pero para ser sincero yo no creo que sea así, ya que esto se parece a una kilo mítica. Tampoco sabemos si esta llegaría en temporada de aniversario o sería hasta después de aniversario, no sabemos, simplemente está filtrado y ya está. Yo solamente se los comparto, aunque está un poco raro, ya que de esta arma tenemos mítica. También se filtró el nuevo posible personaje mítico que estaría llegando para próximas temporadas, no sabemos si será en aniversario o hasta la siguiente. Según filtradores, el nuevo personaje mítico que estaría llegando sería una alias, así es, esta no es, simplemente es de referencia, pero sería ella. No sabemos cómo será la apariencia, pero sigue siendo filtración, cosas oficiales los de Activision han cancelado, ahora imagínate con esto que son filtraciones. Se filtró una nueva arma pesada que sería la RAAL. Así es amigos, la RAL del Apocalypse Warzone estará llegando próximamente al juego. Aún no se confirma para qué temporada sería, pero según filtraciones estará llegando. Estuve investigando un poco acerca de esta arma y supuestamente con una buena clase esta se hacía meta, pero seamos sinceros, en Call of Duty Mobile se usará para ratear. Ya ha pasado con la MG42, ya ha pasado con la Holger, ya ha pasado con la Chopper, incluso la S36, es decir, la
gente no la usa para rushar, la usa para campear. Aún así me gustaría saber tu opinión, qué te parece, y si la has probado en Warzone, por favor también comenta qué te ha parecido como tal. Si ya está rota, me imagino que al juego llegará igual. Se agregará una opción para que cuando tu enemigo te dispare, tu pantalla se ponga borrosa. Así es, esto puede ser bastante positivo, pero también bastante negativo. Por ejemplo, en el Battle Royale. Más o menos se vería de esta manera: te disparan y se pone todo borroso. Obviamente borroso a los alrededores, no justamente al frente donde está tu enemigo. En multijugador no será problema, pero en VR sí, ya que aquí sí dependemos de la visión de hacia los lados. Aunque claro, no sabemos si esta opción se podrá activar y desactivar manualmente. En la sala de partida, si seleccionamos a un amigo, ahora nos aparecerá este botón que es el de anclar un perfil. No hace falta ser inteligente para darnos cuenta que es como un fijado, como cuando anclas un comentario y demás, que prácticamente está hasta arriba, es decir, más accesible. Ahora será mucho más sencillo que tu dúo no te pierda entre tantos amigos y te invite a jugar. Pero bueno, ¿quién dijo que te perdió? Simplemente no te quiso invitar. ¿A dónde tan temprano tirando factos? Ahora una información bastante potente para la gente que le gusta recargar, es decir, para los millonarios del COD. Esta arma HVK será de prestigio y será gratis. Obviamente gratis para la gente que compre 3 armas legendarias. Obviamente el diseño será un poco cambiado, no exactamente el mismo que estás viendo, pero ya sabemos que es más o menos similar. La Grau mítica ya es una confirmación, de hecho ya lo puedes ver en el juego, ya salió de las notas que esta estará regresando próximamente. Creo que esta mítica es de las mejores en cuanto a diseño. Lamentablemente el efecto de muerte no me gusta tanto, soy sincero, se ve muy pero que muy básico, pero el diseño, vuelvo e insisto, está muy bueno. Cabe aclarar que con esto no te estoy diciendo que lo compres, yo solo te digo que el diseño está muy bueno, pero el efecto de muerte está un poco básico, ya tú decides si comprarlo. Personalmente sí merece la pena, además que en Ranked pega bastante fuerte. Cometí el error de comprarme la Fennec y no la he usado, de hecho me gusta mucho más el arma base. No compres por comprar, yo siempre lo digo, a no ser que tengas mucho dinero o seas un coleccionista, da igual, pero por comprar no merece la pena, luego las tenemos ahí aventadas y nunca las usamos realmente. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido, en verdad me gustaría saber qué opinas acerca de esto. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, claro que estaré reclamando mi arma legendaria gratis, le daré un corazón. Sin nada más que agregar y sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, como siempre, hasta otro próximo video.